Gracias, Arturo Sánchez Gutiérrez, por seguir aquí. Muchas gracias a ustedes por atender esta, pues para mí, muy importante conversación que tiene que ver con la selección de los futuros 4 nuevos consejeros electorales. Y anoche, Arturo, hablabas de la importancia de que hubiera un equilibrio, digamos, de fuerzas representado en el Consejo General del INE. Sí, en la pluralidad que nos caracteriza como sociedad. O sea, ¿por qué son 11 consejeros? Porque hay diferentes puntos de vista, porque hay diferentes opciones de interpretar ciertas leyes y es necesario un debate ahí, además de que todos tengan una interlocución adecuada con todos los partidos políticos. Entonces, la idea es, entre todos, conseguir un equilibrio. Y esto no necesariamente se da en la fórmula de algo así como los hijos de la fortuna, la lotería o ese la es el tómbola, punto. que decías que es el último recurso. Sí, por eso mismo la Cámara de Diputados debe ser muy cuidadosa a la hora de elegir a los consejeros para, fíjate lo difícil, primero contar con los consejeros que ya están, porque se quedan 7, Sí. y que los 4 que vienen, inclusive su presidente o presidenta, integren un colegiado que pueda generar este equilibrio en la relación con los partidos, en la interpretación de la ley, en el trato al INE mismo, en las políticas que hay que desarrollar, en los proyectos democráticos que hay que impulsar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si me permites, se antoja muy difícil que eso ocurra con el procedimiento que fuera. Primero porque al parecer es tan difícil lograr los 2/3 en la Cámara de Diputados, como se vio con el intento de reforma constitucional, precisamente para transformar, digo yo, descuartizando al INE, que el secretario de Gobernación dice, pues mejor de los propuestos en cada uno de los 4 grupos, por tómbola o por insaculación. Pero resulta que esas propuestas vienen 2 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 2. 2 de los que integran el comité. Sí, que va a seleccionar a los candidatos. Ese comité tendrá otros 2 de la CNDH que se sabe que está, pues lo digo yo, alineada por completo al gobierno federal. Y 3 de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que domina Morena. Entonces serán los electores de los candidatos, 5 alineados con el gobierno federal y 2, pues se supone, independientes del INAI. Es ahí en donde yo creo que Porfirio Muñoz Ledo, que tú citabas anoche, tiene razón. Si lo que hacemos es simple y sencillamente, por tener la mayoría, querer imponer la voluntad, dejas fuera automáticamente a las otras opciones. El equilibrio se daría si, por ejemplo, de los 3 que tiene que nombrar la Junta de Coordinación Política, pues 1 o 2 o 1 formara parte de las propuestas de la oposición, aunque tuvieran los votos suficientes para imponer su mayoría. ¿Por qué? Porque si no, lo que ya sabríamos que pasara es que pues, todos los candidatos de cada una de las quintetas van a ser avaladas por una fuerza electoral, y eso sesga un órgano como el Consejo General, que tendría que ser plural en su integración para poder garantizarle a todos los partidos el equilibrio del buen desarrollo del proceso electoral. Entonces, por eso decía yo, Porfirio tiene razón en el uso de la palabra equilibrio. Porque de otra manera, democracia es equilibrio. Porque de otra manera es la otra versión que Lorenzo Córdoba critica mucho, que es la tiranía de las mayorías. ¿Sí? Y en el sentido de que, pues sí, democráticamente Morena tiene las mayorías, pero democráticamente se gobierna incorporando a todos los puntos de vista.
Y ese es el equilibrio. Por eso se habla del respeto a las minorías, ¿no? En efecto, por eso el sistema de representación proporcional, para darle espacios a las minorías, y por eso formular este tipo de debates en órganos colegiados autónomos, como el Consejo General del INE, o como la Comisión en el INAI, o como otros órganos autónomos que tienen que tener ese tipo de autonomía e independencia para reflejar la pluralidad y lograr un equilibrio a la hora de ejercer políticas públicas. Sí, esto de tomar en cuenta los derechos de las minorías se da en distintos ámbitos, inclusive cuando se habla, por ejemplo, de la salud, de la educación, etcétera, ver que por las minorías, no tanto ya por rango social o económico, sino minorías, no sé, religiosas, eso que le llaman raciales, sexuales, etcétera, personas con discapacidad, etcétera. Pero dime una cosa, Arturo Sánchez Gutiérrez, de cara a la propuesta original de la reforma constitucional de que los consejeros electorales fueran elegidos, dicen, por voto popular, ¿qué piensas? Bueno, es que es entonces otro problema, porque no estamos eligiendo a alguien que represente a la sociedad, estamos seleccionando a alguien que tenga el conocimiento, las habilidades para poder, sobre un tema técnico muy específico, organizar una elección. Sí, no es algo así como por simpatía. En efecto. No es porque sea popular. A ver, yo nunca habría sido consejero. No me imagino a mí saliendo a las calles a levantar el entusiasmo de las gentes para que voten por mí. Además significa hacer una elección. Una elección con 160 y tantos mil casillas. Sí, o sea, para ser consejero está canijo que sea porque y en las urnas dicen me cae bien o es muy simpático. Difícilmente yo tendría que hacer una campaña, y todos los que quisieran ser consejeros tendrían que hacer una campaña para decir, mi idea de cómo dirigir al INE es esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar en un consejero electoral? Un perfil de alguien que tenga ciertas experiencias, que sepa dirigir, que pueda levantar la voz, que pueda discutir con un partido político, que conozca de las leyes electorales, que tenga un proyecto democrático en una o en otra área, que impulse un proyecto como educación cívica o como la urna electrónica o como la defensa de los derechos de la mujer dentro de un ámbito electoral. Y eso requiere pues un conocimiento que solamente se puede evaluar justamente por quien ya fue electo por nosotros, la Cámara de Diputados. Fíjense la importancia, donde quiera que nos estén viendo, pues caray, de la operación electoral en México que corre a cargo del Instituto Nacional Electoral, donde, por cierto, de prosperar esto que le llaman el Plan B en las leyes secundarias, habría posibilidad de que el INE quede marginado de personas que pueden votar registrándose solamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, lo que ocurre es que si tú vives en el extranjero, lo que procede hoy es que saques tu credencial en tu consulado en el extranjero. Una credencial de elector. ¿Qué garantiza eso? Que hay un padrón en donde también estás tú, aunque estés en el extranjero. El padrón que tiene el Instituto Nacional Electoral, y con base en eso se conoce quién tiene derecho a votar. Pero ahora la propuesta es que simplemente me registre yo en un consulado y ya. O que presente mi pasaporte o mi matrícula consular. Y ya no la credencial para votar con fotografía. Es marginar. Lo que pasa es, yo lo pongo de otra manera, es volver a meter a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tomar decisiones sobre quién puede votar y quién no puede votar. ¿Qué es decir el gobierno? ¿Qué es decir el gobierno? Que por cierto, el voto de mexicanos en el extranjero suele no ser copioso en las elecciones, en ¿verdad? Efecto, es muy, muy pequeño, es muy costoso. Parece que no llega ni a 30,000. No, subió hasta 60 y tantos mil en las últimas elecciones. 60 y tantos mil, pero se supone que hay, pues no sé, millones de mexicanos aún. Y es costoso. Pero ahora déjame decirte una cosa al respecto. Lo que importa de ese voto es tener abierto el derecho.
Y segundo, que el ciudadano en el exterior pueda tener una identificación como elector emitida por un instituto como el INE y que le sirva incluso para identificarse como mexicano en donde esté. Ese es el sentido de abrir este derecho. Pero, claro, votar es muy importante, para eso está la credencial. Pero es muy interesante, el solo registro consular, pues pondría esta parte, quién sabe cuántos probables votantes hubiera en las elecciones, de gente que vive en el extranjero, en manos del gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones, no de la autoridad electoral. A ver, Carlos, te la pongo peor. En el proyecto original de reforma constitucional, prácticamente se le quitaba al INE el Registro Federal de Electores. Porque lo que se decía era que el INE iba a ser el responsable, en la Constitución se decía, del listado nominal. Bueno, el listado nominal es un producto del padrón electoral. Pero dejaba de decir que el INE era el responsable del padrón electoral. Lo que suponía, pensábamos muchos, bueno, van a mover el padrón a una oficina por fuera y de ese padrón el INE hace el listado nominal. Yo creo que ese es el tipo de detalles que hay que cuidar mucho si queremos cuidar nuestra democracia. Así como tú dices cómo se puede votar con una matrícula consular y no con una credencial del INE, el mismo padrón electoral en manos del INE es uno de los elementos que más autonomía le da. Y es uno de los elementos que junto con un Consejo General bien integrado, no con un sorteo, sino con un acuerdo político claro entre las fuerzas, garantiza que haya un proceso sano de elección y de organización de las elecciones. Pues yo te agradezco mucho, Arturo. Eres además muy didáctico. Bueno, pues supongo que tu participación en el célebre Instituto Tecnológico de Monterrey, pues te foguea para dar clases. A mí ya me diste esta. Espero que la audiencia lo haya aquilatado igual. Te agradezco mucho estas cosas. Muchas gracias, Carlos. Excelente platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.